Buenas tardes con todos los participantes. Agradecido por la comprensión que nos han tenido el doctor Miguel Ángel Ramos Ríos. Esta institución se siente muy complacido de dar la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Sabemos lo difícil que es llegar hasta la ciudad de Huancayo. Ha sido muy difícil el tráfico. Agradecemos por todo el esfuerzo que hacen acompañarnos el día de hoy para iniciar este diplomado en violencia de género, violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con mención en derechos humanos. El día de hoy hemos programado miércoles 31, sabemos que es una fecha difícil, pero queríamos aprovechar su estadía en Huancayo y como siempre los participantes, los alumnos que nos hacen la solicitud que usted nos acompañe en los cursos de capacitación en la materia que realizamos. Agradecemos a usted, a todos los participantes por acompañarnos en esta capacitación. El día de hoy queremos iniciar inmediatamente con instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y niños. Doctor, muy cordial bienvenido, le dejo un gusto. Gracias. Muy amable, buenas tardes también a todos, buenas noches a todos ustedes. Algunos me conocen y estarán diciendo que es una mentira de que hayan llegado recién. Él trabaja aquí en Huancayo, trabajaba, ya no trabajo en Huancayo. Y ya estoy desde el mes de mayo ya en otro distrito judicial. Así que, bueno, no me he desligado del todo de Huancayo, siempre vengo los fines de semana o a veces, ¿no?, en los feriados largos. Bueno, a ver, dejaremos un poco el micro. Yo creo que esta tarde es muy importante, doblemente, ¿no? Se celebra el Día de la Canción Criolla y también el Día de las Brujas. Y el tráfico por el centro de la ciudad está terrible. Pero además hay una noticia que seguro ustedes ya están enterados, ¿no? Sí. Algunos deben estar tristes. Yo en el auto venía y bueno, íbamos conversando sobre la prisión preventiva de Keiko, ¿no? Había un compañero que venía junto conmigo, no compañero de trabajo, compañero de viaje. Estaba indignadísimo sobre la prisión preventiva, estaba muy triste. Supongo que todos los futbolistas, ¿no? Si yo fuese futbolista, no sé si estaría triste, pero supongo que estaría afectado. Bueno, esa es una noticia que tenemos para rato para comentar. Y a propósito, se trata de una mujer. Es una mujer la que aparentemente es la autora de haber lesionado algunos derechos fundamentales de nuestros compatriotas, por supuesto. La pregunta sería si ella puede reclamar la protección de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Podría reclamar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué derechos podría reclamar ella? A la libertad. Por supuesto, pero la libertad no es un derecho absoluto, por si acaso les digo. Como no es un derecho absoluto, es posible de ser restringido, puede limitarse. Precisamente cuando una persona, independientemente del género al que pertenezca, lesione alguno que otro derecho fundamental, un derecho humano. En ese supuesto es muy probable de que se le restringa, se le limite, dependiendo de la lesión. Pero ella a lo largo de todo el proceso ha estado invocando un derecho. Los que han seguido el principio de presunción de inocencia. Claro, es un principio, es un valor también, es un derecho fundamental, es un derecho humano. Pero ¿qué otro derecho ha estado reclamando? Exacto, ha estado reclamando la garantía del debido proceso. Y probablemente ahora en su recurso de apelación invoque, ¿no?, la afectación del derecho fundamental al debido proceso, pero en su dimensión del derecho a la debida motivación. Es muy probable. Es muy probable que diga que la justificación de la prisión preventiva no es racional ni es razonable. Es muy probable que diga eso. Y en ese sentido seguramente va a exigir de que se le garantice ese derecho. Y para eso están los recursos. Pero ¿qué significa que una resolución judicial esté debidamente motivada y por lo tanto se ajuste a los cánones de un debido proceso?
¿Qué significa eso? Significa de que toda decisión debe estar apoyada en razones. Razones que deben ser expuestas desde un punto de vista racional, es decir, lógico, y desde un punto de vista razonable, es decir, justo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de derechos fundamentales, específicamente cuando se refiere al derecho a la debida motivación, hace esa precisión. Dice, toda decisión judicial y todo órgano que tenga funciones jurisdiccionales, es decir, inclusive órganos administrativos, cuando van a emitir una resolución administrativa o judicial, debe estar debidamente justificada. Y la justificación debe provenir del derecho, o sea, de las normas jurídicas del sistema de justicia de un Estado y de los hechos. Entonces esa precisión nos obliga a hacer, ¿y cómo funciona eso? Nos obliga a hacer una precisión más. ¿Cómo funciona eso? Pues resulta que cuando decimos hay que justificar una decisión, pues tenemos que decir, ¿no? ¿Qué norma es la que habilita? ¿Qué norma o qué precepto normativo es la que establece la posibilidad de ordenar una prisión preventiva, por ejemplo? No solamente esa, ¿no? Lo estoy utilizando como ejemplo para hacer un pequeño calentamiento sobre lo que vamos a hablar. Entonces, ¿no? Tiene que decir qué norma jurídica es la que está invocando. Luego identificar cuáles son los supuestos de hecho normativos de esa norma jurídica. A continuación, ¿no? Establecer cuál es la consecuencia jurídica de ese precepto normativo. Y luego dirá, y estos son los hechos del caso. Y como los hechos del caso se subsumen dentro del supuesto de hecho normativo, entonces simplemente se le atribuye la consecuencia jurídica prevista en la norma. Así más o menos funciona la cosa. Y es muy importante que les hable sobre esto porque de eso también vamos a hablar. Y los veo un poco extrañados, ¿no? ¿Cómo funciona esta cosa? Más o menos así. La justificación. Es muy simple. Cuando hablamos de racional, decimos lógico. Y cuando hablamos de lógico, inmediatamente estamos preguntándonos, ¿lógico? ¿Por qué lógico? ¿Cómo es eso de lógico? No, simplemente de toda la lógica aprovechamos un pedacito de la lógica. Aquella partecita que habla sobre las reglas de inferencia lógica. ¿Sí? La lógica es una ciencia muy grande, ¿no? Que se ocupa de estudiar las inferencias, pero de toda la lógica, de las leyes de la lógica, de las reglas de inferencia, solo aprovechamos un pedacito chiquitito. Y en lógica jurídica lo que hacemos es más o menos la regla de inferencia lógica modus ponens. ¿Cómo es eso? Así más o menos, ¿no? Si P, entonces Q. P, luego Q. Todo lo que les acabo de hablar se resume en eso. Esto vendría a ser la premisa normativa, donde hay dos partes, ¿no es cierto? Una primera parte que es el supuesto de hecho normativo, y esta sería la consecuencia jurídica. Esto sería el supuesto de hecho normativo, que es la consecuencia jurídica. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos dice, cuando ustedes tienen que justificar una decisión, primero tienen que establecer cuál es la norma jurídica. Pues la norma jurídica está construida así. Si P, entonces Q. Listo, eso es la premisa normativa. Y más claro vamos a ver nosotros eso en el derecho penal. En el derecho penal vamos a encontrar: el que matare será reprimido con pena privativa de la vida. Si P, entonces Q. El que matare será reprimido con pena privativa de la libertad. Si P, entonces Q. Y acá, esta es la segunda premisa, ¿no? Los hechos del caso. Mató, Juan mató. Ya no es el que matare, sino Juan mató. Por lo tanto,
la consecuencia jurídica. Será reprimido con pena privativa de la libertad. A este proceso de justificación se le dice proceso de justificación racional, lógico, basado en las reglas de inferencia lógica, modus ponens. O sea, toda decisión judicial debe poder estudiarse con la regla de inferencia lógica modus ponens. Toda resolución judicial, toda decisión judicial, o sea, debería mostrar todo este mecanismo, ¿no? Lo que se ha hecho en la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que en este caso, en el caso de Fujimori, ¿qué es lo que han hecho? Han establecido, si P, entonces Q, ¿no? El que lava activos será reprimido. Keiko lavó, por lo tanto, Keiko se va. Más o menos así, una cosa así. Entonces, esa más o menos es el proceso de justificación lógica, el proceso de justificación racional de toda decisión. Saco esto. Entonces, más o menos eso es lo que se tiene que observar en el proceso de justificación. A este proceso vamos a conocer como el proceso de justificación lógico, basado en las reglas de inferencia lógica modus ponens. Ahora, a veces las reglas siempre están elaboradas de manera general, y las reglas, por ser generales, pueden ser injustas. Y entonces ahí viene la cuota de razonabilidad. Cuando hablamos de razonabilidad, estamos hablando de si esa decisión es justa. Por ejemplo, ¿no? Uno va a un restaurante con toda su familia, seguramente en este fin de semana largo lo van a hacer. Van, piden la comida, la carta, y el papá pide una cosa, la mamá otra cosa, el hijo, la esposa, el sobrino, toda la familia. Entonces piden la cuenta después de almorzar, y te dicen, ¿no? El plato 1, 20 soles, el plato 2, 35, el plato 3, 25. La sumatoria de todo esto son 105 soles. Eso es lógico, ¿no? Si esto cuesta 25, 30, la sumatoria efectivamente es 105 soles. Pero alguien dirá, el plato que a mí me serviste, la carne estaba maloliente, las papas estaban crudas, y no es justo que me cobres 40 soles. Racionalmente, lógicamente, la suma es correcta, pero no es justo pagar los 40 soles por un plato. Una cosa así puede suceder también en el proceso de justificación de una decisión. Este procedimiento es muy sencillo cuando estamos frente a reglas de derecho. En el derecho tenemos normas, y estas normas pueden ser normas principio y normas regla. ¿Ya? Resulta que los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos son directivas y en su mayoría son principios. En su mayoría son principios. De manera que si esto podemos hacer con las reglas, y esto se puede hacer en una resolución judicial, pues con los principios no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Las reglas son normas también, los principios también, pero son diferentes. ¿Alguien podría decirme si sabe en qué se distingue una regla de un principio? ¿Alguien ya sabe eso? Pues puede ser que las reglas se pueden tal vez generar un ejemplo, así, bueno, sí, un ejemplo. No soy abogada ni estudiante, la verdad, soy maestra y estoy volando en esto, pero bueno, de alguna otra manera me interesa saber. Qué bueno que usted me diga eso, así puedo un poco reducir nuestro diálogo y vamos a hacer para que sea asequible a todos, ¿ya? Bueno, los principios están establecidos y las reglas las pueden tal vez generar, ¿no? En cualquier escenario o algo así, ¿no? De acuerdo
Bueno, Sí. Sí, pero los abogados, para no tenemos que ir a algo más tarde. Para no demorarnos mucho, los abogados hacemos la siguiente distinción. Los principios son mandatos de optimización. Los principios son mandatos de optimización. En cambio, las reglas son mandatos definitivos. Esa es la diferencia. Más clarito. Un principio, bueno, ya vimos que, por ejemplo, las reglas de derecho vienen dadas en esta forma. Son proposiciones de si P, entonces Q. ¿No? Entonces, más o menos, esto funcionaría así. Una regla sí tiene esas dos partes. Si P, entonces Q. El que matare será reprimido. El que violentare contra su esposa será expulsado del hogar. El que acose a una persona será conminado al alejamiento. Si P, entonces Q, regla. Entonces lo único que hace el operador de justicia es buscar cuál es la regla de derecho, ¿no? Para decir, voy a ordenar que tú te vayas de la casa ya que estás agrediendo a tu cónyuge. Voy a ordenar. Y como la Corte Interamericana dice que tú tienes que justificar en una premisa normativa, tengo que buscar cuál es la norma que dice el que violente, el que le rompa el tabique a su esposa será echado de la casa. Y no vas a encontrar eso en los instrumentos internacionales. Lo que vas a encontrar son principios. O sea, más o menos esto. Si no se sabe qué, entonces Q. Por eso son mandatos de optimización. Está la protección, ¿no? El principio te dice, se reconoce el derecho a la vida, se reconoce el derecho a la libertad, se reconoce el derecho a la integridad, pero no nos dice en qué supuestos, ¿no? Cuáles son los supuestos de protección de ese derecho y cuál la consecuencia jurídica respecto de la vulneración de ese derecho. No te dice. O sea, falta el P. Si haces tal cosa, entonces esto. La regla tiene eso. Si P, entonces Q. Si haces tal cosa, te va a pasar esto. El principio no. El principio te dice, protegemos el derecho a la vida. ¿Pero en qué casos? Protegemos el derecho a la integridad. ¿Pero en qué casos? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Eso es lo que nos traen los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Directivas y principios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como operadores? Optimizar. Optimizar a partir del principio la regla del caso. Una regla para el caso en particular. ¿Qué hace el juez? Menuda tarea. Algunos dicen el proceso o el tratamiento jurídico de protección de víctimas de violencia familiar es muy sencillo, no es muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que los instrumentos de protección de derechos humanos dicen que los estados deben proveer reglas sencillas, reglas simples, de acceso fácil. Entonces, pero el proceso de argumentación tiene que pasar por los mismos estándares. Es complicadísimo. Al juez, al fiscal, se le provee un principio, pero no se le provee eso. Si P, entonces Q. Si haces esto, te echo de la casa. Si haces esto otro, voy a impedir que tú te aproximes a 50 metros. Si haces esto, que tú que eres funcionario del Estado, voy a prohibir, voy a hacer de que a ti te despidan o te procesen. Entonces, el operador de justicia tiene una menuda tarea porque a partir de un principio tiene que construir una regla. Tiene que construir la regla del caso. Mucho más difícil. En cambio, para el operador de justicia penal, ya le están dados. Todas estas reglas, si P entonces Q ya se les ha dado. En un código, el Código Penal.
El que matar será reprimido. El que viole será reprimido. El que haga uso indebido de los bienes del Estado será reprimido. Si pe, entonces Q, si pe, entonces Q. Lo único que hacemos es robó, violó, se apropió de los bienes del Estado, usurpó, solamente verificamos la premisa menor. Por eso la discusión en el caso de Fujimori, ¿cuál fue? ¿Realmente era dirigente de una organización criminal? ¿Lavó activos? ¿Cómo? ¿Trajo dinero? ¿No trajo dinero? Igualito, ¿no? En el tema de protección de derechos humanos de mujeres y niños, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver si realmente acá se ha lesionado un derecho fundamental, un derecho humano de una víctima, mujer, estamos hablando de mujeres y niños, realmente, y luego tenemos que construir la regla. ¿Cuál va a ser la regla? A partir de los principios, dependiendo del caso. O sea, los jueces tienen que estar construyendo en cada momento una regla específica para cada caso. Eso es justificar. Y precisamente esas son las garantías que nos proporcionan los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces yo quiero que quede claro que los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de mujeres y niños, ¿no?, traen directivas y traen principios, traen mandatos de optimización, ¿no?, en su generalidad. No significa de que no haya reglas, puede haber reglas, ¿no? El Estado que no haga tal cosa será censurado, se publicará, se hará un informe, ¿no?, censurando su no acatamiento a cierto tratado. Esa es una cuestión que tienen que tener en claro, ¿no? Los tratados, las convenciones, que son los instrumentos de protección de derechos humanos, ¿no?, internacionales, contienen directivas, contienen principios. A partir de esos principios se originan reglas, se crean reglas. Los estados, parte de un tratado, de una convención, lo que hacen es, ¿no?, desarrollar normas legislativas construyendo reglas para atender el caso específico en el Estado. Eso es como primer punto. Segunda cuestión: ¿qué rango tienen los derechos, las normas internacionales de protección de derechos humanos? ¿Cuál es su rango dentro de nuestro sistema de justicia? ¿Qué rango tienen esos tratados y esas convenciones? Rango constitucional, están por encima de nuestra Constitución. No se olviden que son normas supranacionales. ¿Están encima de nuestra Constitución? ¿Tienen rango constitucional o están debajo de la Constitución? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son igual que una ley dada por el Congreso, un decreto legislativo? ¿O tienen el mismo estatus de una Constitución? Mismo nivel, mismo rango que la Constitución. O está, como son supranacional, mucho más arriba, casi cerca al cielo, o están encima de la Constitución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ideas? Son, como quiera que son tratados o convenios internacionales y han sido ratificados por congresos de los países que se han adherido, entonces tienen rango constitucional estos tratados internacionales. Tienen rango constitucional, dice el compañero. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice tiene rango legal? ¿O es mucho más que la Constitución? A ver, ¿alguien ha traído Constitución? ¿La Constitución presidencial? Si la tiene, a ver. Acá hay una Constitución. A ver, busca el artículo 200.4, a ver si mal no recuerdo.
Punto 4. La acción de inconstitucionalidad. Sí, a ver. La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley. Ahí nomás. Normas que tienen rango de ley. Miren, la Constitución dice. No olvidémonos de la palabrita o la expresión acción de inconstitucionalidad. Dice, procede contra normas que tienen rango de ley. ¿Cuáles son esas normas que tienen rango de ley? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Listo. Más allá de la regulación sobre los procesos constitucionales, ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué rango tiene un tratado? Son normas con rango de ley. ¿Tiene? Son normas con rango de ley. Tiene rango de ley, aparentemente. La Constitución dice, procede la acción de inconstitucionalidad contra normas que tienen rango de ley. ¿Cuáles son esas normas que tienen rango de ley? Tratados, ordenanzas. Entonces, las normas internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y niños que obligan a los estados parte están contenidos en tratados o en convenciones, ¿no? En acuerdos consensuados por las partes, que según la Constitución en apariencia tendrían rango de ley. ¿Pero eso es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene rango de ley? Estamos leyendo un pedacito de la Constitución, pero a la Constitución no se le hace hablar por pedacitos. A la Constitución se le hace hablar con una sola voz. ¿Qué significa hacer hablar a la Constitución con una sola voz? Pues hay que leer otras normas, otros artículos. ¿Qué dice el artículo 1? A ver, el 1 dice: Artículo 1. Persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Miren, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Resulta que los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos lo que enarbolan es la dignidad de la mujer en este caso. La dignidad es la que hace, el respeto de la dignidad es lo que hace que los estados partes se pongan de acuerdo y creen normas internacionales de protección de la mujer, de los niños, precisamente de la dignidad. ¿Y qué dice el artículo 3 de la Constitución? Artículo 3. Protección a futuro de nuevos derechos. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Muy bien. Miren, las normas internacionales de protección de derechos humanos se fundan en la dignidad de la mujer, en la dignidad de los niños, en este particular caso. Siendo así, son derechos fundamentales. Lo que pasa es que en la Constitución los derechos fundamentales están enumerados en el artículo 2, pero el artículo 3 dice, no son estos los únicos, no son los únicos derechos fundamentales. También son fundamentales aquellos que se fundan en la dignidad del ser humano, en el Estado democrático de derecho. Es decir, todos los derechos que están reconocidos en la Constitución son derechos fundamentales. Y si son fundamentales, son derechos humanos. El debido proceso no está en el artículo 2. El derecho a la motivación no está en el artículo 2, pero es un derecho humano, es un derecho fundamental. Ahora, los tratados internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y los niños se fundan en la dignidad del ser humano. Por lo tanto, son derechos fundamentales. Y si son fundamentales, tienen rango
constitucional. Tienen rango constitucional. Entonces, pero ¿y cómo queda el artículo 200.4? Lo que pasa es que hay tratados en los que no se fundan en la dignidad del ser humano, otro tipo de tratados, ¿no? Los estados pueden ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? Mira, Bolivia, nosotros somos hermanos, países altiplánicos, y bueno, es engorroso hacer el trámite. ¿Qué tal si acordamos que los peruanos se van a tu país presentando su DNI y los bolivianos también se vienen al Perú, a las playas de Hilo, de Moquegua, de Tacna, presentando también su documento de identidad? ¿Qué tal? ¿Qué dices, Evo? De acuerdo, hermano. No, los hermanitos del cuello blanco. De acuerdo, perfecto. Eso no es un acuerdo, eso no es un tratado. ¿Puede haber un tratado sobre eso o no? Sí puede haber. Entonces, y eso se funda en la dignidad del ser humano, de repente no. Entonces, eso sí tendrá rango de ley, ¿cierto? Pero los tratados internacionales de protección de derechos humanos se fundan en la dignidad del ser humano. Por lo tanto, esos tratados sí que tienen rango constitucional. La Constitución del 93 ha generado dudas, ¿no? Precisamente el artículo 200.4 es el que genera esas dudas. Pero, haciendo una lectura de toda la Constitución, podemos llegar a establecer que los tratados internacionales, las convenciones internacionales de protección de derechos humanos en materia de mujeres, de niños, de discapacitados, de cualquier otro grupo de personas, no tienen rango constitucional porque se funden en la dignidad del ser humano. Y otra cosa, entonces, eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, los tratados, las convenciones sobre derechos humanos de mujeres, de niños, de discapacitados, de cualquier otro grupo de personas, tienen rango constitucional. ¿Clarísimo? Clarísimo. Primer punto, entonces, estamos hablando de principios, de directivas, de obligaciones a los estados, y estamos hablando de normas principio y a veces también normas regla con rango constitucional, ¿cierto? Ahora, un tercer punto que quiero que quede claro. A ver, los derechos que están en la Constitución se dice que son derechos fundamentales, pero esos derechos fundamentales, ¿por qué se dice que deben ser fundamentales? ¿Por qué son fundamentales? Y los derechos contenidos en estos instrumentos internacionales, ya sabemos, son derechos que tienen rango constitucional, pero ¿por qué son fundamentales? Hay diferentes teorías, ¿no? Hay diferentes teorías. Hay una teoría justnaturalista, una teoría positivista, historicista. Yo no voy a hablar sobre esas teorías. Lo que sí quiero que quede claro es lo siguiente: los derechos fundamentales no son otra cosa que el reconocimiento positivo, un reconocimiento, o sea, escrito en una constitución, de unos derechos que son inherentes al ser humano. Esos son derechos naturales, ¿no? O sea, eso por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser seres humanos, nosotros gozamos de esos derechos. Son derechos para mí naturales. Alguien me puede decir, estás equivocado, sí, pero yo pienso que son derechos inherentes a la persona humana, son derechos naturales. Vida, libertad, propiedad, son derechos fundamentales, son derechos naturales. Por ejemplo, ¿no? La vida uno la defiende instintivamente. Inclusive si alguien tuviese una mascotita, un gatito, se comió a tu otra mascotita, a tu conejito cabeza de león. Entonces, tú agarras y al gato, a este gato esta vez no se me escapa, lo estás ahorcando. ¿Qué hace el gato? Le va a decir, sí, tú eres mi amo, así que hazme lo que tú quieras, mátame. ¿Va a decir eso? Se defiende. ¿Qué defiende? Su vida. Si hasta los animalitos defienden su vida, nosotros con mayor razón. Por lo tanto, es un derecho natural. Si apresamos, hay una canción, creo, ¿no? El gorrioncillo pecho amarillo, lo ponen a una jaula, pero él se fue por otra cosa, ¿no? Se fue preso a la jaula por otros motivos, por otra motivación. Pero después, tratando de salir de la jaula, rompe
sus alas, rompe sus patitas, todo lo que sea, y muere, ¿no es cierto? ¿Qué buscaba? Su libertad. Por eso yo prefiero decir que los derechos fundamentales no son otra cosa que derechos naturales, inherentes a la persona por ser persona, ¿no? Y lo único que hemos hecho en sociedad es reconocerlo, escribirlo. Seguramente en algún momento alguien valoró la vida, valoró la libertad y después exigió que se le respete. Y a continuación, para que esté perpetuado esto, dijo, hay que escribirlo, hay que reconocerlo. ¿Dónde lo reconocemos? En la Constitución. Pero resulta que no es suficiente el reconocimiento de los derechos en la Constitución. Pareciera ser que no es suficiente. Y como no es suficiente, ¿no?, empezamos a desarrollar otros derechos. Y estamos hablando de derechos humanos, derechos fundamentales y de derechos progresivos. No es suficiente que se haya reconocido el derecho a la igualdad, a la no discriminación, porque resulta que a pesar de que ese derecho está reconocido, las mujeres siguen siendo discriminadas, los niños siguen siendo tratados como si fuesen propiedad de los padres, las mujeres siguen siendo soslayadas dentro de la administración pública, a pesar de que los derechos están reconocidos en la Carta de la ONU, está reconocido en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, está reconocido en las constituciones. A pesar de eso, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo violencia. Entonces, los derechos humanos no están estancados, son progresivos, se van reconociendo más derechos. Y resulta que hay la necesidad de consensuarse entre estados y reconocer, ¿no?, precisar, enfatizar que esos derechos reconocidos, en el caso de las mujeres, deben ser con mayor preeminencia. Y eso es lo que conduce a que se elaboren instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esa es la motivación. Para niños, para discapacitados, la no tortura, no a la discriminación, no a la desigualdad, protección de la mujer, ¿no? Y últimamente, desde el siglo pasado, la protección de la mujer está cobrando mucha preeminencia. Porque a pesar de que hay derechos reconocidos, pues se siguen lesionando los derechos humanos, derechos fundamentales de las mujeres. Se sigue desconociendo. Surge la necesidad de reconocer, de enfatizar. Y estos cuerpos normativos no son ampulosos, no son abundantes, son cortos, 25 artículos, 20, en ocasiones un poco más, ¿no?, en la Convención sobre los Derechos del Niño, un poco más. ¿Pero por qué? Porque estos no contienen reglas, como les dije, contienen principios. Y esos principios cada estado los tiene que ir desarrollando. Y las normas contenidas en estos instrumentos tienen el carácter de ser universales. Aunque últimamente están poniendo en duda, ¿no?, el carácter universal de los derechos humanos. ¿Dónde, por ejemplo? Cuando digo que estos derechos son universales, o sea, uno las titulariza aquí en el Perú, en Chile, en China, en Japón, en cualquier sitio. Son derechos universales. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que estos derechos contenidos en estos instrumentos internacionales sean derechos universales? ¿Qué significa? Que es para todos y que lo puedes reclamar en cualquier sitio, en cualquier país. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libertad. Dice, la tierra es para el hombre es de la tierra. Por lo tanto, yo tengo derecho a transitar libremente por el planeta Tierra. ¿Hay alguien que dice que eso no es cierto? Sí. Donald Trump, ¿no? Donald Trump está poniendo en duda el carácter universal del derecho a la libertad de tránsito. ¿No? Los estados están poniendo restricciones, entonces, oigan, ¿en qué estamos? ¿Es o no es universal? Y se lo dejamos a los filósofos que discutan cómo es la cosa. ¿Es o no es universal? Pero desde la Segunda Guerra Mundial se dijo que los derechos humanos son derechos universales, son derechos progresivos, ¿no es cierto?
¿no? Hay varias características. Entonces, ya se está poniendo en duda esa cuestión también. Entonces, como ven, estos instrumentos internacionales de derechos humanos lo que hacen es reconocer derechos humanos. Lo que hacen es reconocer, plasmar en un escrito, en un convenio, en un pacto, los derechos humanos que han pasado a ser fundamentales y han pasado a especificarse, a darle preeminencia para proteger a las mujeres y a los niños, en este caso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños. Ese es el objetivo, finalmente, ¿no? Generar un estado de bienestar, porque se dice que si la mujer es libre de violencia, entonces quienes van a salir beneficiados son la sociedad y el Estado. El bienestar es para todos, ¿no? Esas son las motivaciones entonces para que se creen instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Caso específico, mujeres y niños. ¿Listo? Entonces ya tenemos claritas las cosas. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Opiniones? ¿Alguna inquietud? Compártanlo y lo discutimos. Nuestra conversación va a ser interesante en la medida en que ustedes planteen un caso y vemos, nos adelantamos, retrocedemos, no vamos a seguir un orden. Los instrumentos internacionales son ampulosos, abundantes. Podríamos hacer todo un semestre, pero tenemos 2 horitas, así que vamos a decir, estos son, así funcionan, más o menos esta es la mecánica de estos instrumentos, para que tengan una idea, ¿no? Por eso es interesante de qué opinan. ¿Sí? Doctor, pero lo paradójico que a veces en los casos de violencia familiar, si bien es cierto, los instrumentos la tenemos, ¿no? Los instrumentos y las convenciones internacionales, así como el instrumento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos también de la misma forma, los estados partes, en este caso la Administración de Justicia, valga la redundancia, quien administra también quien administra justicia, lo plasma pues en los casos específicos de los procesos de violencia familiar, sí, pero no lo precisa de forma específica qué instrumentos son aplicables. Hasta donde yo por lo menos he revisado los autos, el auto final, ¿no? de los juzgados de familia, que específicamente sí colocan otro instrumento que son las 100 reglas de Brasilia, que también es otro instrumento internacional, ¿no? Más no, quizás no lo especifican tampoco ni los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pienso yo de que habría que un poco extender que también la protección a las víctimas de violencia familiar y del grupo entorno familiar también se verifique que estos instrumentos no están pues no simplemente por ser de mero enunciativo, sino que también debe ser mero aplicativo, ¿no? Para los órganos jurisdiccionales sobre todo. Sí, pareciera ser de que no existe. Exacto. Como le digo, una vocación de invocar estos instrumentos internacionales de protección. Pareciera. Pero lo que no nos estamos percatando es lo siguiente. En materia de protección de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en esa materia tenemos la ley 30.364. Si ustedes tienen un poquito de tiempo, lean la ley, luego lean la Convención Belén do Pará, luego vean la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Es exactamente una copia, con algunos sinónimos, con algunos matices. O sea, si nosotros damos una lectura de la ley 30.364, estamos haciendo una lectura de la Convención Belén do Pará, en otras palabras, con algunos pequeños matices, con algunas ampliaciones. Por ejemplo, en la Convención Belén do Pará se reconoce, ¿no?, la violencia contra la mujer, no violencia física, violencia psicológica y sexual.
pero la ley 30.364 incrementa algo más, violencia económica, ¿no? Y establece medidas de protección. O sea, sí, es cierto, los jueces a veces no invocan, ¿no?, las normas internacionales, pero parece ser que no es necesario, porque nuestras normas nacionales también han copiado. El problema es que la copian tal cual, en forma de principio. No han establecido reglas. Por eso el problema se presenta cuando se expide una resolución. En el caso de protección de víctimas de violencia familiar, se expide la resolución de protección, medidas de protección. ¿Qué pasa? Que simplemente copian, ¿no? Estos son los principios, estos son los enfoques, y esta es la medida de protección. Se acabó. O sea, no hacen lo que les dije al comienzo. Tenemos el principio, creemos la regla. Hay que crear la regla. ¿Cómo vamos a crear la regla? Depende del caso. ¿Cuál es el caso? Tengo el principio que dice que se protege la libertad de la mujer. Tengo el principio que dice que se protege la integridad de la mujer, de los niños. Tengo el principio que dice que la vida tiene proyecciones para aquí, para allá, para todo lado. Y reconociendo eso, yo tengo que crear la regla. En este caso se afectó de esta manera. Y para mí, lo razonable, es decir, lo justo, es que se aplique esta regla. Y esta regla va a funcionar para este caso. Y esta regla la estoy obteniendo aplicando las reglas de inferencia lógica, la regla de inferencia modus ponens. Estoy haciendo una deducción. Del principio estoy extrayendo una regla. Esa labor no la hacen. Sí que es complicado, sí que es difícil. Por eso digo yo, los que trabajan con este tema la tienen bien difícil, mucho más difícil que el derecho penal. Porque en el derecho penal te dan la regla, en materia de familia no, te dan el principio. Ese es el problema. Bueno, entonces hasta aquí estamos claros. ¿Alguna otra duda? Nada. Pasemos a ver a lo siguiente. Pero ¿cuáles son esas normas, reglas o principios del sistema universal de protección de derechos humanos? Desde el punto de vista de la ONU, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Un primer intento de protección. Lo más importante es esto: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1960. El famoso CEDAW. CEDAW, ¿no? Eso lo van a encontrar como exposición de motivos en diferentes normas, ¿no? Hay abundante comentario sobre eso también. Vamos a tener la Recomendación General 19 sobre violencia contra la mujer del Comité de CEDAW de 1992. Lo que pasa es que hay un comité que se reúne, que hacen informes cada 2 años, ¿no? Y hacen recomendaciones, ¿no? Encontramos la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 93, la Relatora Especial contra la Violencia hacia la Mujer del 94, el Protocolo Facultativo del CEDAW, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es más para lo penal, pero también se aplica en estos casos, aunque la Corte Penal no es para enjuiciar los casos de ofensas entre individuos, sino es contra el Estado. Lo que pasa es que se ha verificado una gran cantidad de violación contra derechos de la mujer, sobre todo en Medio Oriente, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, entonces, hay la necesidad de llevar a la Corte, al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, a aquellos estados que no garantizan, que no implementan mecanismos legislativos de protección de derechos humanos de las mujeres. ¿Ya? Luego, en el sistema interamericano tenemos la Convención de la OEA, Belén do Pará, de diciembre del 94, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, el SI del 2004. Más o menos esos son entonces los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres. ¿Ok?
de las mujeres. A partir de estos instrumentos, lo que tenemos nosotros en la actualidad es la Ley 30.364, que reconoce los enfoques que ya están reconocidos acá, que recoge los principios que también están reconocidos acá, y además el Estado lo que hace es diseñar mecanismos de protección para las víctimas de violencia, ¿no? Sobre todo de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. La mujer, independientemente de si es miembro o no de un grupo familiar, la mujer puede ser víctima de violencia dentro de la familia, dentro de una unidad doméstica, en la comunidad, ¿no? En las instituciones educativas, en las instituciones de salud. Todo eso está reconocido en la Convención de Belén do Pará. Entonces, frente a esa realidad, lo que el Estado tiene que elaborar es desplegar mecanismos de protección. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado peruano? Está dando cumplimiento simplemente a la recomendación 9 de CEDAW, y está implementando todo un mecanismo, o sea, está legislando para garantizar que la mujer reciba adecuada protección. Y también sí está respondiendo a las 100 reglas de Brasilia, pero las 100 reglas de Brasilia, por si acaso, no están contenidas en una convención ni un tratado, son reglas de Brasilia, ¿no? Se han reunido los jueces, han establecido cuáles son las reglas, ¿no? Más o menos identificando los problemas de acceso a la justicia para eso. Entonces se procura de viabilizar que el acceso a la justicia sea fluido, sea flexible, sea rápido, sea pronto, oportuno, ¿no? Y justamente realizando los principios que también están reconocidos en estos instrumentos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de diferentes sentencias, ¿no? En las que se establecen parámetros normativos. Cuidado, ese es otro punto que quiero que quede bien claro. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollan parámetros normativos, reglas particulares a partir de los principios, ¿no? De la Convención. A partir de esos principios que están reconocidos en la Convención, ¿qué hacen? Desarrollan parámetros normativos. Parámetros normativos. Un parámetro normativo es igualito que una ley, igualito que una regla de derecho. Como en el ejemplo que les puse, igualito que una regla de derecho penal. Exactamente igual. Pero en un parámetro normativo lo que no hay es un supuesto derecho normativo, sino es el hecho que condiciona la consecuencia jurídica prevista. Es el parámetro. O sea, tenemos el parámetro, dice, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, en el caso de Rosenda Cantú versus México, dice, ¿no? Que la violación es una forma de agresión a la mujer que no se produce, pues, palabras más, palabras menos, no se produce pues delante de testigos. Por lo tanto, la declaración o el testimonio de la víctima, ¿no? es el de la prueba más importante, es la prueba fundamental, ¿no? En determinadas circunstancias. Y dice, no, hay que darle todo el valor, ¿no? Probatorio a la declaración de la víctima. ¿Qué pasa? Que Rosenda Cantú es una persona, era una niña, después mujer, que vivía en la zona rural de México, ¿no es cierto? Y ha sido violada pues, por el ejército, por soldados del ejército mexicano. Entonces, inicialmente presenta su queja y nunca denuncia violación. Después dice me violaron, después se retracta, dice no me violaron, después vuelve a decir me violaron, ¿no? Y en ese plan, ¿no? Y a pesar de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, porque el Estado mexicano no fue prolífico en la investigación, no sancionó a los responsables de la afectación de un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad de esta persona. Entonces, ¿cuáles son los hechos que condicionan el parámetro? O sea, ¿en qué casos debemos decir la declaración de la víctima, a pesar de que en un momento dice sí me violaron, no me violaron, a pesar de eso es fiable, es suficiente para condenar? ¿En qué casos? No, y te establece, estos son los supuestos de hecho. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar ese mismo parámetro para otro supuesto, lo que tenemos que identificar es el hecho que condiciona ese parámetro.
tenemos el hecho que condiciona el parámetro, ya. Entonces ya, si se repite, se replica, es análogo, es muy parecido, le aplicamos la consecuencia jurídica. No sería lo mismo, pues, no decir, oiga, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la palabra de la víctima es suficiente prueba para condenar al responsable del delito de violación. Es suficiente, por si acaso, eso es lo que ha dicho. Estoy llevando a una exageración, por supuesto, ¿no? No es exactamente así como es, pero digamos que ese sería el parámetro. Si eso es así, digo, no, si eso es así, acá en Lima se ha producido, es una chica de 17 años que está denunciando a un chiquillo de 15 años y está diciendo que la ha violado en la Costa Verde dentro de su vehículo y tal. Como el parámetro normativo de la Corte Interamericana dice que si la víctima, como esto no se produce dentro de frente de testigos, basta la declaración de la víctima. La Corte Interamericana ha dicho que eso está bien, es suficiente, y en este caso yo voy a sentenciarlo también a este muchachito de 15 años, porque la chica de 17 dice que sí, pues lo ha violado. Nadie lo ha visto y hay que creer. ¿Funcionaría así? No. Hay que identificar los hechos que condicionan el parámetro. Los hechos que condicionan el parámetro. Rosenda Cantú, persona, digamos, en la zona rural, no muy instruida, inocente, ha sido atacada por varias personas, el ejército, ha estado presionada psicológicamente, la amenaza, muchos factores, muchos elementos que no confluyen en el caso de la chiquilla que tiene la televisión, el internet, las discotecas, tiene actividad sexual desde mucho más antes, y este chiquillo de 15 años, bueno, es el hijo de un millonario y bueno, lo que quiere es sacarle un poco de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No son iguales las situaciones. Podríamos aplicar el parámetro, o sea, el parámetro normativo establecido en una sentencia de la Corte Interamericana para un caso. Sí, no. No, definitivamente no. Habría que ver otros elementos de prueba. Indiciarios, por supuesto, porque tanto en uno como en otro caso, el delito se produce siempre sin testigos, ¿cierto? Tendríamos que analizar otras circunstancias, concomitantes, ¿no? Para ver si realmente se ha producido o no el hecho lesivo, o sea, la afectación de la mujer. Entonces, se dan cuenta. Entonces, eso es otro punto que quiero que quede. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contienen parámetros normativos desarrollados a partir de principios reconocidos en la Convención, en los tratados, a veces, en este caso en la Convención del Endopara, en otros instrumentos internacionales. Las desarrollan, establecen los parámetros, pero para aplicar esos parámetros hay que identificar los hechos que condicionan el parámetro. Es así funciona, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, eso como líneas generales sobre los parámetros. Y ahora ya estamos viendo que hay un cúmulo de normas internacionales de protección de derechos humanos de la mujer y de los niños. Y en el sistema interamericano, eso es otra cosa que también quiero que quede claro, ¿no? No son cuestiones de derecho. Resulta que la protección de los derechos humanos se da en un ámbito universal. Hay un sistema universal de protección de derechos humanos. Más o menos está conformado por la Carta de la ONU y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Ya son los instrumentos más importantes, la Carta de la ONU y la Declaración. Pero cuidado, esta es una declaración nada más, no es una convención. Sin embargo, en el caso del Perú, esa declaración se utiliza como criterio de interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. O sea, se utiliza como criterio de interpretación. Esto como es una declaración, ¿no? No es una convención, no es un tratado, entonces no, podríamos decir no obliga. Pero en el caso del Perú, si ustedes revisan la Constitución, la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución dice que en la interpretación de los derechos reconocidos en nuestra Constitución se utiliza como criterio de interpretación la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son 30 artículos, ¿no? Entonces tenemos un sistema universal
de protección de derechos humanos, un sistema universal, ¿no? Y en este sistema universal también hay tratados, también hay convenciones. La CEDAW pertenece al sistema universal, la CEDAW, ¿cierto? Ahora, independientemente de esto, o confluyente con el sistema universal de protección de derechos humanos, vamos a encontrar en el mundo 3 sistemas regionales de protección de derechos humanos. 3 sistemas regionales. Vamos por lo nuestro primero, el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema europeo de derechos humanos y el sistema africano de derechos humanos, ¿no? Por ahí se decía también que los asiáticos o los del Islam, ellos también están queriendo tener su propio sistema. O sea, hay 3 sistemas regionales de protección de derechos humanos. ¿Dónde está esta convención Belén do Pará? Acá, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ahí está. Ese es el instrumento más importante del sistema interamericano, la convención Belén do Pará. Si mal no recuerdo, los únicos estados que no lo han ratificado son Cuba, Estados Unidos y Canadá. Todos los demás lo han ratificado. Y no solamente han ratificado la convención, sino el mecanismo de seguimiento de la convención. Porque ¿qué pasa? Dice que se ratifica, desde que entra en vigencia la convención, pues todos los estados ratificaron, pusieron su bolito, todo estaba muy bien, todo estaba ok, pero resulta que nadie estaba dando cumplimiento al tratado o a la convención. ¿No? Entonces, las convenciones, ¿qué nos dicen? Cuidado, las convenciones nos dicen, por si acaso, se reconocen los derechos, se pactan obligaciones y se establecen medios de protección. Y teníamos la convención, pero los estados no habían establecido mecanismos, ¿no?, para dar vigencia a eso. Entonces se reúnen y dicen, oiga, tenemos que crear un mecanismo de seguimiento. Y hay un comité de expertas, puras mujeres. Las expertas se reúnen y emiten informes. Perú no está cumpliendo. Ahí viene la censura, vienen las llamaditas, los jalones de oreja. Entonces ningún estado quiere estar pues rezagado en ese tema, ¿no? Por eso es que se da cumplimiento a las recomendaciones. Entonces fíjense, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos tenemos este instrumento muy importante, ¿no? Obviamente, independientemente de esto, también tenemos las reglas de Brasilia, tenemos las convenciones contra la tortura y otras convenciones, ¿no? Pero esta es la más importante en materia de protección de derechos humanos de las mujeres. En materia de protección de derechos humanos de los niños vamos a tener la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no?, que es otro cuerpo normativo muy importante, ¿no?, para proteger a los niños. Esta convención reconoce qué derechos son fundamentales para los niños. A diferencia de los adultos, algunos derechos que para nosotros la reconocemos en nuestra Constitución como de segunda generación, como derechos económicos, sociales y culturales, son derechos de desarrollo progresivo, que son derechos que no hay que darle tanta importancia. En materia de niños, sí. En materia de niños hay que darle toda la debida importancia. Hay que enaltecer esos derechos. Para ellos son fundamentales de ejecución inmediata, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y si colisiona un derecho de un niño con el derecho de un adulto y ambos son del mismo rango constitucional, la vida del niño, la vida del adulto, ¿cuál va a prevalecer? La del niño. ¿Por qué? Hay un principio que se reconoce en favor del niño. El interés superior. El interés superior del niño. Sí, la Convención sobre los Derechos del Niño, está adelantando, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es otro instrumento internacional de protección de derechos humanos de niños, que pertenece al sistema regional, al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, reconoce un principio fundamental, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Los abogados lo saben perfectamente, ¿no? Es el interés superior del niño.
Pero no se trata de invocar así nomás, ¿no? ¿Qué significa el interés superior del niño? Significa que si hay un derecho que colisiona, un derecho, una facultad de un niño con el derecho de un adulto, pues va a prevalecer la del niño. Por ejemplo, en el Perú había un caso. Resulta que una mamá, antes de que haya las pruebas de ADN, solicita el reconocimiento, o sea, entabla una demanda de filiación contra el presunto padre. No había las pruebas de ADN hace mucho tiempo. Y bueno, no logra demostrar que en la época de la concepción pues tuvieron relaciones sexuales con este caballero. Y como no logra demostrar que en la época de la concepción tuvieron relaciones sexuales, pues el hombre termina ganando el proceso, ¿no? Y dice, pues, soy el padre, no hay pruebas, yo no tengo que demostrar nada, la que tiene que demostrar que sí soy el padre, que tú tuviste relaciones sexuales en la época de la concepción, eres tú. Como no lo hiciste, entonces no soy el papá. El juez efectivamente desarrolla la carga de la prueba, dice sí, pues la carga de la prueba es un imperativo de propio interés, quien afirma hechos tiene la obligación de probar. En este caso, fulanita de tal no ha logrado demostrar las creces de su demanda, por lo tanto te deniego la demanda. Caso cerrado, ¡pum! Así quedó el caso. Pasaron los años, el chico creció y se descubre la prueba genética de la caso, la deben recordar, es un caso peruano. Entonces, la mamá o el muchacho vuelve a intentar. Ahora que ya hay prueba de ADN, pues yo solicito la prueba de ADN. Este señor es el padre. Inicia nuevamente un proceso. Y claro, ¿qué creen que invoca el hombre? Exactamente. ¿No? Ya no es acá, ya no me pueden procesar otra vez, ya se juzgó. Ese tema ya está zanjado. Yo tengo el derecho a que se respete, ¿no?, la cosa juzgada. Y es un derecho también constitucional. Nadie puede estar abriendo nuevamente casos cerrados. Ya la autora Polo chancó el martillo y ya listo, se acabó. No hay más. Caso cerrado. Cosa juzgada. La inmutabilidad de la cosa juzgada. Eso invocó el Señor. ¿No? La juez creo que le niega porque el chiquito reclamó y dijo, no, un momentito, yo reclamo mi derecho a la identidad. Yo reclamo mi derecho a la identidad. ¿Qué es el derecho a la identidad? O sea, la filiación, ¿no? Es la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta. Eso quiere que se afirme jurídicamente una realidad biológica presunta, mientras no es el ADN, pero con el ADN ya no es presunto. Entonces el otro enfrenta su derecho a que se respete la cosa juzgada y el otro pone saca como arma su derecho a la identidad, el derecho a la filiación. Los dos son derechos del mismo rango, derechos constitucionales, igual peso. Pero acá prevalece el derecho del niño. ¿Por qué? Por el interés superior. Es como que tuviesen, ¿no?, un kilo de fierro macizo por este lado, otro kilo de fierro macizo por este lado. Y ahí están parejitos. No hay, ¿dónde se inclina la balanza? Ni uno ni el otro. Entonces, viene acá el interés superior del niño es como algo adicional. Y aumenta si te ganamos. Eso es lo que ha prevalecido. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional. Porque claro, una juez le ampara al niño, el otro no se queda contento y dice, no, un momentito, invoca su derecho a la cosa juzgada, el Tribunal Constitucional le dijo, no, estás equivocado. Acá prevalece más el derecho a la identidad, el derecho a la filiación y el interés superior del niño. El niño tiene derecho a conocer quién es su padre biológico, etcétera, etcétera. ¿No? El interés superior del niño entonces es un peso adicional, es un principio que está reconocido, ¿dónde? En la Convención sobre los Derechos, en el artículo 3. Y eso es un instrumento internacional de protección de derechos humanos. Nosotros tenemos ese derecho reconocido en nuestra legislación nacional. No la teníamos, ahora sí la tenemos. Ahora sí. En el Código de los Niños y Adolescentes.
pero antes de eso no había. ¿Se ve? Entonces es muy interesante, ¿no? En el sistema interamericano de protección de derechos humanos tenemos eso. Sigamos viendo algo más. En el sistema universal, entonces vimos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es el instrumento más importante. ¿Qué cosa trae esta convención? Acá se reconocen derechos, se pactan obligaciones y se han establecido medios de protección. Para eso está el protocolo facultativo de la CEDAW, la recomendación general número 19, expresamente sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Y toda esta recomendación está plasmada prácticamente en la ley 30.364 y su reglamento. Ahora, de manera ampulosa, está reconocido los enfoques, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, ¿no? Está reconocido los principios, al final vamos a ver los principios, pero tenemos una serie de principios, vamos a ver después. Y tenemos el mecanismo de vigilancia, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité CEDAW, entonces, es un comité de expertas elegidas entre las propuestas de los países. Emite recomendaciones generales que deben aplicar todos los estados y recomendaciones específicas frente a los informes de los estados, cada 4 años. Ese es el instrumento internacional que irradia la elaboración de la ley 30.364. Seguramente ya la han pensado ustedes. En el sistema interamericano, por otra parte, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la que hablamos, la Convención de León para, que reconoce, ¿no?, la existencia de violencia contra la mujer y te dice que la violencia contra la mujer es una acción o es una conducta, ¿no? Y en nuestra ley 30.364 se replica eso, ¿no? La violencia contra la mujer es una acción, o sea, alguien va, te agrede, te insulta, ¿no? O simplemente es una conducta estereotipada puede ser. O sea, sobre eso discutíamos también, por ejemplo, nosotros en el sistema de justicia decimos, tú podrías decir, esta persona es víctima de violencia familiar cuando esa conducta se sucede en su familia de manera estereotipada. O sea, podrías decir que realmente esta persona está sufriendo trastornos de ansiedad o tiene síndromes ansiosos porque su marido la insultó, la maltrató, le dijo palabras soeces, cuando en su hogar, ¿no?, la forma de comunicación es utilizando palabras coprolálicas, o sea, por ejemplo, o copilla, ¿no? No todo, por supuesto, pero yo cuando trabajaba acá en Huancayo he tenido la oportunidad de hacer visitas a diferentes hogares en Copilla y hay bastante diferencia por ahí. Entonces, no todo, probablemente, ¿no? Si alguien vive por ahí, a los sitios donde yo fui, siempre encontraba, tenía que ir con policías, por supuesto, porque imagínense, de repente tú ya no sabes. Pero dentro de las organizaciones familiares lumpenescas, sobre todo, lumpenescas, quiero ser más preciso, ¿no?, a veces el trato cotidiano es coprolar, eso es, se insultan de pe a pa, todos los días, y no pasa nada. Cuando van a almorzar o a hacer cualquier cosa, el hombre le dice a la mujer, la trata como a cualquier cosa, igual la mujer también. Pero por ahí algún día escuchó radioprogramas y dijo, prohibido, las mujeres no acepten esto, no acepten aquello. Escuche eso y ya, me insultaste. Se pelean por alguna situación, agárrale, graba, porque todos los días hablan así, ¿no? Tienen un lenguaje coprolálico muy nutrido. Le graba y se va y dice, ¿no? Mire, y va llorando, ¿no?
me han maltratado, yo quiero que se vaya de la casa, quiero que usted ordene, porque esto ya es insoportable. Mire, escuche lo que me dice, y sí, pues, efectivamente la están tratando muy mal, pero resulta que eso es proveniente de una conducta eso es su trato cotidiano. Seguido. Muy bien, señora, no se preocupe, vamos a atenderla. Pero antes se va usted a ir al Instituto de Medicina Legal. Se va a Medicina Legal, le hacen su evaluación psicológica y no tiene nada. No tiene nada. Entonces, alguno que otro, eso yo hablaba con los jueces, los jueces dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a haber nada? Acá hay un problema, el psicólogo no sabe lo que ha hecho. No, acá hay un problema, ¿no? ¿Cómo no va a haber nada? Sí, acá tiene que haber algo. Pero no hay nada. No presenta ningún tipo de trastorno la señora. Lo que no estamos entendiendo es que sí es cierto, hay una conducta. Esa conducta es estereotipada, no está generando ningún tipo de trastorno. Resulta que la Convención de Para, o Belén do Para, también advierte esa situación y dice, cuidado, es también, los mecanismos de protección son también para desterrar esas conductas estereotipadas. O sea, el hecho de que la persona no sufra ningún tipo de trastorno con una agresión coprolálica no significa de que no haya violencia. Hay violencia y eso tiene que desaparecer. Por eso se dice, ¿no? Hay violencia, cuidado, cuando hay acción y también cuando la conducta de las personas genera también una suerte de estado de malestar. No puede ser eso. Entonces, esta convención advierte eso y dice, ¿no? Violencia es no solamente la acción, sino la conducta. Y la violencia contra la mujer, dice, puede producirse, dice, dentro de la familia, dentro de la comunidad, en una unidad doméstica, en la escuela, en los centros de salud, en la comunidad, en lugares públicos y en lugares privados. Exactamente eso se recoge también en nuestra ley 30.364 y específicamente así se dice: la violencia contra la mujer puede producirse en estos ámbitos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los estados? La Convención Belén do Para no dice el Estado peruano tiene que sacar una ley, dice tú implementa los mecanismos de protección para prevenir, para erradicar y para sancionar. Entonces el Estado peruano lo que hace es implementar una ley, la ley 30.364, donde expresamente tiene ese propósito: erradicar las conductas estereotipadas, erradicar, ¿no?, la violencia, aunque dudo que se logre, ¿no? Porque la violencia, hasta donde, según mis investigaciones, es algo innato de las personas. Las personas, el ser humano es agresivo por naturaleza. La violencia es la manifestación de su agresividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es controlar. Eso, doctor, disculpe que le corte, tiene bastante concordancia con la teoría del cerebro triuno del gran médico norteamericano Paul MacLean, que el cerebro triuno, es decir, de acuerdo a la estructura y función cerebral en la historia evolutiva, nosotros tenemos 3 tipos de cerebro. Cerebro reptiliano, que se caracteriza justamente con lo que usted manifiesta, de que característica aquella persona que actúa, reacciona y escapa a la vez frente a una conducta, frente a una acción. Y de todas maneras, o sea, ese es el sistema binario, ¿no?, lo que le llamaba a este tipo de cerebro, que una persona ataca y huye a la vez. Y muchos de nosotros, pues obviamente es inherente esto a la persona, ¿no? El segundo cerebro es obviamente el cerebro el paleoencéfalo, que obviamente hacemos el uso del análisis de los argumentos, de los criterios lógicos, racionales,
y hacemos uso de los ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Y el último es el telencéfalo, que también igualito es la capacidad de sentir y de actuar, de la sensibilidad. Entonces, en esta categoría de los tres cerebros triunos, mucho y nos integramos, o sea, muchos de nosotros nos encontramos en el cerebro pues, reptiliano, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía el gran Marco Aurelio de Negri, un gran lexicógrafo, polígrafo, autodidacta, decía que el instinto viaja 1000 veces más que la razón. Y efectivamente, es ahí que por eso que actuamos de esa manera. Sí, claro. No he leído al anterior, pero sí a Marco Aurelio, sí, efectivamente. Pues, sí, en nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza humana es ser agresivo, siempre hemos sido agresivos. Y la violencia es una manifestación de nuestra agresividad. Entonces, ¿pero qué hacer? ¿Desaparecer? ¿Eso se va a desaparecer? Aquello que hemos forjado por miles de años, lo vamos a desaparecer con una ley. Solamente, doctor, disculpe, es el control de los impulsos, lo que llamaba también en la psicología contemporánea por el psicólogo Daniel Goleman en su teoría de la inteligencia emocional. Y él decía que justamente es esa, ¿qué es la teoría de inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Que es esa capacidad de reconocer nuestras propias actitudes y de las relaciones con los demás. Y esto nos engloba, dice, a una serie de habilidades. Uno de ellos es justamente el control de los impulsos, ¿Cierto? la empatía, la automotivación, que son factores para que nosotros demos inclusive mayores prestaciones profesionales a la sociedad. Si nosotros no sabemos controlar nuestra inteligencia emocional, de todas maneras vamos a perder, como se dice, los papeles. Claro. Entonces sí, esos factores, por ejemplo, son tomados en cuenta en los sentimientos internacionales de protección de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 1, dice, ¿no es cierto? El ser humano, dotado de razón y conciencia, debe actuar, dice, fraternalmente. Imagínense, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Entonces, como les decía, la Convención Interamericana para la Convención Belén do Pará es lo que establece, ¿no? Reconoce a la mujer ciertos derechos, reconoce cómo se produce la violencia, establece cuáles son las obligaciones de los estados y específicamente para nuestro caso, dice, ¿no? Los estados deben adoptar medidas de protección. Eso es lo más importante, ¿no? Obviamente hay otras directivas, pero en lo que a nosotros nos incumbe, la Convención de Belén do Pará les obliga a los estados a que establezcan mecanismos de protección, establezcan medidas de protección. Y sí, la Ley 30.364 establece un catálogo de medidas de protección, pero no es un catálogo en números clausos, sino números apertos. Recientemente se han incorporado nuevas medidas de protección. No, antes, cuando la ley salió originariamente, se decía, ¿no? Las medidas de protección pueden ser retiro del hogar, impedimento de acercamiento, prohibición de llamadas telefónicas, inventario, las que estaban en la antigua ley 26.260. Pero después se han ido incorporando nuevas. Y ahora último, palabras más, palabras menos. En una medida de protección se puede obligar al agresor a que de emergencia asista con una pensión económica. No es pensión de alimentos, sino una medida de protección provisional y urgente. Entonces ahora, pero además de eso, les obliga a los jueces a que adopten medidas cautelares para ver el tema de la tenencia, para ver el tema del régimen de visita, para ver el tema de inventario del patrimonio, porque ya sabemos, se incorporan, ¿no? En nuestra ley se incorporan nuevos derechos o nuevos mecanismos de protección. Se reconoce no solamente la violencia física, psicológica y sexual, sino la económica, la patrimonial, ¿no? Entonces se establecen mecanismos. Y eso está bien, porque también hay un principio a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocido,
la aplicación prevalente de los derechos humanos. O sea, exactamente la palabra esta es cláusula del individuo más favorecido, la aplicación prevalente de la norma más favorable. Aplicación prevalente de la norma más favorable. Es un principio reconocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Significa que si existe un derecho que garantiza en mayor medida el reconocimiento, la protección, ¿no?, el respeto de la dignidad del ser humano, aun cuando esté debajo de la Constitución, aun cuando esté contenido en una norma, en un decreto supremo que está debajo de la ley y la ley está encima, entonces esta va a prevalecer sobre la ley, inclusive prevalece sobre la ley. ¿Y puede prevalecer sobre la Constitución? Sí, puede prevalecer sobre la Constitución, porque lo que hace es garantizar el respeto de la dignidad de la persona con mayor preeminencia. Entonces, hay principios. Entonces, se dan cuenta, ese desarrollo, esa progresividad, solo la podemos ver, ¿no?, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No son originales sus creaciones, son propias de Colombia, pero se han incorporado en nuestro sistema de justicia. Y eso está muy bien, porque lo que hace es garantizar en mayor medida la protección de los derechos fundamentales de la persona, en este caso de la mujer y de los hijos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de vigilancia? Por una parte tenemos la Conferencia de los Estados Parte, que es un órgano político integrado por representantes de los Estados Parte, y tenemos el Comité de Expertas, un grupo de mujeres, comité técnico integrado por expertas, son designadas por los estados, pero ejercen su función a título personal. Participa la sociedad civil, en el caso del Perú, Flora Tristán participa en este comité. Obviamente, cuando elaboran los informes, ¿no?, la que es miembro del estado no participa en los informes, sino nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, en el sistema interamericano tenemos este instrumento internacional muy importante, la Convención Belén-do-Pará. Entonces, ahora, cuando ustedes formulen una demanda, un reclamo, una queja, una apelación, pueden invocar directamente las reglas o las directivas de la Convención Belén-do-Pará y simplemente soslayar las que están contenidas en la Ley 30.364. Sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Sí, se puede. O sea, yo podría no leer, ¿no?, la Ley 30.364 y decir, bueno, yo prefiero leer la Convención Belén-do-Pará. ¿Y por qué? Si esa no es una norma nacional, es una norma supranacional. Se acordó en Belén-do-Pará, en Brasil. Pero ¿por qué podría invocar esa, ¿no?, y decirle, señor juez, usted al momento de dictar la medida de protección no tomó en cuenta el artículo tal de la Convención Belén-do-Pará, que dice que en los casos en que pasa esto se reconoce tal derecho? Eso significa que a mí me deben reconocer y me deben garantizar con un mecanismo de protección acorde a la lesión para hacer prevalecer ese derecho reconocido en la Convención. ¿Podría decir eso? Sí, podría decir, pero ¿por qué soslayaríamos las normas internas, nacionales, y de frente nos vamos a ver de local? ¿Por qué? Porque el Perú es parte de la Convención. El Perú la ha ratificado. Ha reconocido. Y además esta norma tiene rango constitucional, ¿no lo dijimos? Tiene rango constitucional, es como estaría invocando la Constitución. Y sí, el juez, el fiscal, quien quiera que esté operando con estas normas, tiene la obligación de observar